Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 56 del libro del profeta Isaías, los versículos 9 al 12. Es el final, la segunda parte de este capítulo 56. Y nuestro devocional esta mañana tiene el título de la condenación de los impíos. La condenación de los impíos. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo para nuestro tiempo devocional en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, versículos 9 al 12 del capítulo 56. Vengan, animales salvajes de los campos. Vengan, animales salvajes de los bosques. Vengan a devorar a mi pueblo. Pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores, son ciegos e ignorantes. Son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados, durmiendo y soñando. Como perros glotones, nunca quedan satisfechos. Son pastores ignorantes. Cada uno va por su propio camino y busca ganancias personales. Vengan, dicen ellos. Consigamos vino y hagamos una fiesta. Emborrachémonos todos. Mañana lo haremos de nuevo y tendremos una fiesta aún más grande. La condenación de los impíos. Duermen los atalayas. Estas palabras son contra la indolencia y la idolatría. Se habla así también de los falsos pastores. Hay una fuerte denuncia aquí contra los falsos guías de Israel, que debieran haberse entregado a los arduos trabajos como pastores del rebaño de Israel, vigilando también sobre el pueblo cual atalayas. Lejos de eso despojan al rebaño, pasando su tiempo en banquetes y borracheras. Por eso, todas las bestias del campo, las naciones paganas en derredor, podían acudir para devorar al rebaño, ya que los pastores se habían olvidado de su deber. Falta hacía que viniera el buen pastor. Por contraste podemos deducir lo que debían ser los pastores en todas las épocas. Los judíos desobedientes serán reunidos así para ser castigados. Es claro que el propósito de la recolección de los israelitas es disciplinarlos. Serán devorados por los animales feroces. La desolación de los líderes se reflejaba también en el pueblo. Los atalayas eran totalmente descuidados y los pastores ignorantes, negligentes, egoístas y perversos. La condenación de los impíos es pues el tema también de esta segunda división de 9 capítulos de Isaías, del 49 al 57. Pone énfasis así en la condición futura y gloriosa del remanente redimido cuando esté bajo el reino que se establecerá por el Mesías. En este capítulo 56 y capítulo 57 es la conclusión de estos 9 capítulos. Isaías reflexiona acerca de la situación espiritual que imperaba en su tiempo. En vista del futuro glorioso, se supondría que el pueblo querría obedecer al Señor en anticipación a ese reino. Sin embargo, no sucedió así. Es el llamado que hace Dios a los gentiles. El Señor llamó a las bestias, naciones gentiles, probablemente Babilonia, a devorar, castigar a Israel, puesto que no tenía sensibilidad espiritual. Los atalayas, líderes religiosos y sacerdotes estaban ciegos y eran ignorantes como perros comilones que solamente duermen y comen. Los buenos pastores saben dónde hallar los mejores pastos para alimentar a sus ovejas, pero esos líderes ineptos preferían seguir sus propios caminos igual que sus ovejas. Estaban más interesados en su ganancia personal que en el bienestar de su gente. Se preocupaban tanto de procurarse
placer a sí mismos, que no consideraban el tiempo de juicio que vendría. El daño de la apostasía y la idolatría quedan aquí plasmados. Este pasaje da evidencia de haber sido escrito antes del exilio babilonio. Su geografía es la de Palestina. Su retrato moral es el de Judá en los días del impío rey Manasés, justo antes de la muerte de Isaías. También se presenta como evidencia contra la teoría de los dos Isaías. El mensaje de esta sección es la condenación divina de una mala generación. El bosquejo del carácter nacional muestra un pueblo cuya conciencia le remuerde, pero que ha perdido a Dios. Ciertamente es muy contemporánea esta idea. Su idolatría resulta en un fastidio. Finalmente, el Dios perdido habla de su naturaleza y su voluntad. Aunque siempre castiga el pecado, nunca abandona al pecador contrito, pero la impenitencia está destinada solo a una sombría intranquilidad. Sus 4 secciones principales revelan la fidelidad del profeta, aún frente a su avanzada edad y el creciente antagonismo, para proclamar con toda fuerza el diagnóstico que Dios le ha revelado de la situación moral. Así, Isaías podía entregarse cuando la ocasión lo exigía a feroces y mordientes denuncias, pero aquí tenemos tanto la voz del profeta como la de Dios hablando al pueblo por medio de su profeta. Primero, en el versículo 9, hay un llamado a las bestias de presa. El característico estilo de Isaías lanza un doble llamamiento. Al convocar a los enemigos de la nación a hacer su obra de castigo judicial, recuerda las invasiones del territorio de Judá por Asiria y otros invasores extranjeros que se evidenciaron en los primeros capítulos de Isaías. Hay centinelas que duermen en el versículo 10. Aquí las paradojas de Isaías son sumamente gráficas. Atalayas ciegos. Es imperativo que una atalaya tenga buena vista, pero los líderes de Judá no ven peligros inminentes. Presuntos profetas que son ignorantes de los verdaderos peligros no tienen una real visión, solo tienen una confusión mental y moral. Los perros mudos que no pueden ladrar son un peligro para la seguridad. Aquí Isaías hace un juego de palabras indicando que aunque esos hombres deberían ser Kisim, videntes, en realidad solo son Josim, soñadores, de manera que solo hablan delirantes insensateces. Dados los hombres que se describen en el capítulo 5 y en el capítulo 30, más las circunstancias del reinado de Manasés, no podía esperarse ningún otro resultado. Isaías lo describe como atalayas que no ven, ni comprenden, ni advierten, ni siquiera permanecen despiertos. Son, dice, perros comilones y pastores banales, versículo 11. Isaías los ve como perros con tremendo apetito y pastores sin sentido, insaciables en su propia ventaja. Profetas que no podían siquiera calificarse como perros guardianes estaban asumiendo el oficio de pastores. Eran incapaces aún de manejar un cayado de pastor, mucho menos de llevar de vuelta a redil a una oveja enferma y doliente. Y el versículo 12 es un cántico de estos borrachos. Venid, voy a sacar vino y nos emborracharemos de licor, que el día de mañana será como el de hoy o muchísimo mejor. Tal es la actitud de estos hombres disolutos y atolondrados. Pero ¿quién puede estar seguro del mañana? 4 cosas que descalifican al ministro de cualquier congregación o al gobernante de cualquier nación son la ceguera, la cobardía, la indolencia y la codicia. La mayor parte de esta segunda división de 9 capítulos de Isaías pone énfasis así en la condición futura y gloriosa del remanente redimido cuando esté bajo el reino que se establecerá por el Mesías. En estos 2 capítulos 56
y 57, que es la conclusión de estos 9 capítulos, Isaías reflexiona acerca de la situación espiritual que imperaba en su tiempo. En la vista del futuro glorioso se supondría que su pueblo querría obedecer al Señor en anticipación a ese reino, sin embargo, pero no sucedió así. Así es este contraste, el contraste del capítulo 52 y el del capítulo 62. Las expresiones son perros mudos, perros dormilones, perros avaros, caracterizan a los líderes espirituales, estos centinelas, mientras que pastores es generalmente el término del Antiguo Testamento para los dirigentes. Resulta instructiva, sin embargo, la secuencia. Espiritualmente, carecer de visión es no tener mensaje alguno, derivar a la pasividad y la autogratificación. Ciertamente los pastores se están comportando como sus ovejas, porque se apartan tras sus propios caminos. Peor aún, son bebedores y depredadores, llevando hasta el límite la codicia y la pasividad. Se piden juicios desoladores, y esta severa reprimenda de los reyes y maestros de la iglesia judía es aplicable a otras épocas y lugares. Malo es que un pueblo tenga pastores que dormitan y andan ansiosos en pos del mundo. Oremos que el gran pastor nos mande pastores según su corazón, que nos alimenten con conocimiento para que podamos regocijarnos en su santo nombre y que nuevos creyentes sean sumados diariamente a la iglesia. El juicio vendrá sobre todos los que no creen. El tono de este capítulo cambia súbitamente. Isaías introdujo un nuevo pensamiento que se extiende a lo largo del capítulo siguiente. Nos hemos vuelto a un nuevo asunto, mucho más sombrío que las gozosas promesas para los fieles. La sección comienza con una horrenda invitación a las bestias del campo, que como aves de rapiña van a ser instrumento del juicio de Dios sobre su infiel pueblo. Dios las invita a venir como bestias de presa, han de devorar a los fieles. Esta invitación viene después de que Dios ha provisto misericordiosamente la liberación para su pueblo mediante su siervo. Dios ha invitado a su pueblo y a todos los extranjeros, incluyendo a los eunucos, a venir y recibir las bendiciones de su gracia. Los del pueblo no necesitan dinero para comprar las bendiciones de Dios. Sencillamente no podrían realizar suficientes buenas obras para ganar sus bendiciones. Dios invita a toda la humanidad a recibir lo que Él les da por gracia: perdón, liberación y vida. ¿Qué va a pasar con los que no creen? ¿Qué debe hacer Dios con los que se niegan a aceptar sus misericordiosas bendiciones y desprecian su invitación paciente, tierna y tan constante? Quienes la rechazan se niegan a ellos mismos, la única solución del pecado y la única liberación de la muerte. No existe salvación fuera de Jesucristo, el siervo. Dios no tiene otra opción que traer el juicio sobre todos los que desprecian sus dones gratuitos. Su justicia requiere castigo, de modo que llama a las bestias para que vengan a llevarlo a cabo. Nadie podrá detener el castigo, ni podrá avisar de antemano. Incluso las atalayas de Israel, sus profetas, son incapaces de advertir al pueblo del peligro que se aproxima. Son hombres ciegos, sin conocimiento y mudos. Un perro ladra cuando un extraño se acerca a la puerta o se mueve en las inmediaciones de la casa, pero un perro guardián que no da aviso cuando el peligro se aproxima de poco sirve, pues no hace su trabajo. A los falsos profetas se les describe como perros de este tipo, ya que están más interesados en dormir y comer. Con frecuencia las escrituras presentan a los mensajeros de Dios como pastores que tienen la responsabilidad de cuidar a su pueblo. Sin embargo, estos guardianes de Israel estaban más interesados en sus propios asuntos que en advertir a la gente del inminente peligro. Como escribió Isaías,
buscando cada uno su propio provecho. Por estar tan ocupados en sus propios asuntos, pasaron por alto avisar a la gente del peligro en que estaban. Sus riquezas personales de nada le van a servir a la gente, ya que ni siquiera sus pastores van a escapar del juicio venidero. Isaías llegó incluso a describir a uno de esos falsos pastores invitando a sus amigos a una borrachera. Tristemente, no era un caso aislado. La parranda seguía día tras día y las borracheras de mal en peor. Entre tanto, las bestias se acercaban para devorarlos a todos. Los falsos profetas, por falta de fe en el Señor, habían rechazado la invitación de Dios y no habían guardado el sábado. El juicio les tenía que sobrevenir por causa de su infidelidad. El pueblo de Dios iba sin advertencia en camino al juicio divino. De las palabras de consuelo pasa el profeta entonces a las palabras de reprensión que se prolongarían en los 3 capítulos siguientes. Había asegurado al pueblo que a su debido tiempo Dios los libraría de la cautividad. Ahora les muestra cuáles son sus pecados y sus provocaciones, especialmente de los líderes del pueblo. Comienza el profeta esta nueva sección invitando con amarga ironía a todas las bestias del campo y a todas las fieras del bosque que vengan a devorar a las ovejas indefensas, pues sus pastores las habían dejado sin protección, las habían abandonado. Algo parecido hallamos en Jeremías capítulo 12 y en Ezequiel capítulo 34. La razón de los juicios que se pronuncian contra los líderes del pueblo, estos pastores deberían ser los centinelas del rebaño. No se preocupaban de las ovejas, estaban ciegos, pues no veían la diferencia entre lo que era bueno y lo que era malo para el rebaño. Y en su ignorancia no hablaban lo recto para reprender a los que obraban mal, lo cual se expresa bajo la metáfora de perros mudos que no pueden ladrar. Esto va dirigido a todas las clases de dirigentes, profetas, sacerdotes, magistrados de la nación. También tiene aplicación a todos los ministros de Dios, predicadores de la palabra. Del vocablo Josim, delirando, dice, solo se encuentra aquí y tiene un paralelo en árabe al escribir la forma en que habla un enfermo que delira. Puede notarse que el vocablo es casi idéntico con Josim, videntes. Quizá aquí hay un intencionado juego de palabras. Continúa del versículo 10 al versículo 12 la descripción del malvado carácter de estos líderes. Eran holgazanes, amigos del dormir. Eran codiciosos, los que se comparaban al hambre canina, y esos perros comilones son insaciables. Todo su interés estaba centrado en lo que podían obtener y no en lo que debían hacer. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Aunque sus opiniones y sus métodos eran diferentes, en una cosa estaban de acuerdo, en obtener más y más. Y nunca estaban mejor en su elemento que cuando se emborrachaban de vino y de licor fuerte. Con este mal ejemplo invitaban al pueblo a embriagarse también como ellos, pues ¿cómo podía pensar el pueblo que obraba mal cuando los líderes les marcaban la pauta de esa manera? Y estaban confiados en que podían continuar por mucho tiempo con ese tren de vida y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Tenemos así en esta sección la mayor evidencia que relaciona al profeta con el estado de cosas en la tierra de Judá antes de la llegada de Esdras y Nehemías. Esta sección se divide, por tanto, en 2 partes. En la primera parte, capítulo 56 y capítulo 57, versículo 1, se describe la situación calamitosa de los habitantes de Judá bajo el yugo indolente de sus propios dirigentes. Y la segunda parte, el capítulo 57, se refiere a la idolatría infiltrada en Judá, hasta el versículo 13. A causa de sus pactos y contubernios de algunos judíos prominentes con elementos extraños a los designios y a la misión de Israel, como los samaritanos y los hijos de Amón.
La situación calamitosa de los judíos se compara con la de un rebaño abandonado y expuesto a las fieras de campo. Las personas puestas para protegerlo de los peligros de fuera son de lo más ineficientes y constituyen ellos mismos un peligro. A ellos les describe el profeta mediante varias analogías. La primera fue la de centinelas, puestos en lugares altos, estos atalayas, en lugares altos y prominentes para poder advertir los peligros que acechan al pueblo de Dios. Pero estos centinelas son ciegos. No existe mayor descalificación para un centinela que la de no poder ver. Sin embargo, esta ceguera no fue física, sino la que es consecuencia de la falta del conocimiento de Dios. La segunda analogía es dura. Es la de perros ovejeros, que mediante sus ladridos guían al rebaño de acuerdo con la voluntad del pastor. Ellos están dotados de una inteligencia especial para entender a su amo, a las ovejas y a las circunstancias. Pero, estos perros no pueden ladrar. Así son los dirigentes amordazados que no prestan ningún servicio y sin embargo son comilones e insaciables. Ambos, los centinelas ciegos y los perros pastores que no pueden ladrar, se apartan tras sus propios caminos, cada cual tras su propio provecho. Ellos encubren su indolencia e ineficiencia con banquetes de licor. Las bestias inmundas y hambrientas, llamadas a atacar las comunidades impías, representaban a las naciones hostiles. En las religiones del antiguo Medio Oriente se creía que los demonios y espíritus aparecían con formas de animales. Estos atalayas, aquellos que debían advertir a la ciudad en caso del peligro, eran estos profetas que no temen a Dios. Estos vigías impíos dejan al pueblo indefenso porque no están cumpliendo su labor, porque no están llevando a cabo su trabajo. Son perros comilones. En la cultura bíblica no se le tenía mucha estima a los perros porque los judíos los consideraban sucios. Sus atalayas, por tanto, son ciegos. Estos adalides espirituales, estos guías espirituales del pueblo eran ciegos, no viendo el pecado del pueblo. Eran perros mudos que no pueden ladrar, no quieren condenar la maldad de Israel. Además, aman el dormir. Los caracteriza una pereza espiritual que los descalifica para su tarea. Todos ellos miran sus propios caminos, todos ellos miran su propio provecho. Los guías espirituales no vigilan el bien del pueblo, sino el suyo propio. Es por eso que han venido las naciones a destruir al rebaño de Israel, que no es protegido ni por sus pastores, ni por los perros que debían guiarles. Las bestias han venido a devorar. Los enemigos del pueblo son llamadas como bestias a castigar a Israel a causa de la depravación espiritual. Los perros y los atalayas están incumpliendo con su trabajo. Los jefes son descritos como rapaces controlados por el interés espiritual y avaricia en vez de bienestar del pueblo, y los requisitos del pacto los han olvidado. La única preocupación de los jefes es poder continuar en su embriaguez. No toman en serio la posibilidad de que mañana venga el juicio de Dios. Así, esto parece una acusación profética contra los dirigentes pecadores de Jerusalén posexílica, los cuales se parecerían mucho a los líderes preexílicos, es decir, la condición antes y después del exilio serían muy parecidos. Los atalayas, los pastores, estarían solamente viendo por sí mismos. Sus atalayas eran los líderes de la nación,
Los líderes de Israel estaban ciegos a todo peligro, indiferentes a las necesidades del pueblo. Les preocupaba más satisfacer su propia ambición. Los privilegios especiales del liderazgo pueden provocar que el líder se sacrifique por el bien de su gente o sacrifique a su gente por su propia ambición. Si usted ocupa una posición de liderazgo, utilícela para el bien de su gente. Si usted tiene personas a su cargo, si es padre de familia, guíe a sus hijos, instrúyales en la palabra y guíeles por el camino de Dios. No seamos indolentes, no seamos testarudos, pero sobre todo, no provoquemos que los que están a nuestro cargo se extravíen. Seamos celosos en la palabra, seamos celosos en enseñar, en instruir a tiempo y fuera de ello. Que en las tiernas edades todos conozcan de la palabra de Dios, que sean guiados a un encuentro personal con Jesucristo, con la palabra de Dios. Es lo que va a cuidar su vida, es lo que va a preservar su integridad, pero sobre todo es aquellos elementos que van a darle la posibilidad de tener vida eterna. Recordemos que la ley de Dios, la palabra de Dios, no solamente son preceptos que deben guardarse, sino estos preceptos, estas leyes, estos mandamientos son para beneficio nuestro, ¿sí? Son la guía, son la norma de fe y práctica para nosotros. Así que seamos dóciles, seamos sensibles, pero sobre todo estemos dispuestos a guiar a aquellos que están a nuestro cargo y enseñarles el camino. Seamos también buenos pastores, seamos hombres y mujeres que tenemos en alto la palabra de Dios, que la consideramos como palabra fiel y que estamos dispuestos a sujetarnos a ella y sobre todo, que estamos dispuestos a llevar a otros a los pies de Jesucristo y que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador y que esto le traerá grandes beneficios y sobre todo podrán acceder al don perfecto en Cristo Jesús y obtener así vida eterna. No hay mayor beneficio que este, no hay mayor don que este. Así que estemos nosotros también dispuestos a someternos y a llevar a otros a este conocimiento donde encontrarán vida eterna y salvación. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos porque siempre eres bueno. Señor, permite que en este día podamos ser buenos administradores de este regalo que nos das y usarlo bien, Señor. Gracias, Padre, por el descanso que nos permitiste. Gracias porque tenemos un techo donde descansar y una familia, Señor, también a donde acudir. Pero sobre todo, Señor, gracias porque hoy podemos acudir ante tu trono y, Señor, clamar, orar y descansar en ti, Señor. Porque tenemos un pastor en Cristo Jesús y un supremo soberano en ti, Señor, a quien podemos clamar y orar en todo tiempo. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu amor inagotable, por tu gracia derramada sobre ti y por tus bendiciones. Padre, ahora ponemos en tus manos nuestras vidas. Ponemos en tus manos este día, Señor. Permítenos adorarte y glorificarte como tú lo mereces, pero sobre todo, Señor, permítenos alabar tu santo nombre. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Todo lo ponemos en tus manos, lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.